Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lectio Divina o lectura orante de la palabra. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos en torno a la mesa de su palabra y poder compartir todo lo que de Él nos viene. Todo ese amor, toda esa sabiduría y toda esa fortaleza que nos da su palabra cada vez que la escuchamos con un corazón abierto y una mente atenta. Gracias y bienvenidos a todos aquellos que todos los días conmigo comparten esta lección divina y que le están comenzando a tomar el gusto a este método de oración. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, les doy también la bienvenida y les invito a que si quieren hacer el curso completo de Lectio Divina, les estoy dejando el enlace en la descripción del video, en la casilla de descripción del video que van a encontrar en la parte de abajo, completamente gratuito, para que comiencen a degustar y a saborear este método de oración que nos regala tanto crecimiento para nuestra vida espiritual. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra lección con una oración encomendándonos al Espíritu Santo. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, seguimos caminando en esta Pascua. Vamos a tomar nuestra Biblia y la abrimos en el Evangelio de San Juan. Hoy nos corresponde el capítulo 6, desde los versículos 16 al 21. Leemos el texto. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, vamos a entrar entonces al primer paso de la lección divina, que es identificar qué nos dice este texto el día de hoy. Vamos a identificar los detalles, vamos a subrayar, a tomar nota en nuestro cuaderno o sencillamente hacer anotaciones en nuestra Biblia. El Evangelio de hoy nos habla del episodio de la barca en el mar agitado. Jesús se encuentra en la montaña antes de este episodio, un versículo antes. Los discípulos están en el mar y el pueblo en tierra. En la manera de describir los hechos, Juan trata de ayudar a las comunidades a descubrir el misterio que envuelve a la persona de Jesús. Lo hace evocando los textos del Antiguo Testamento que aluden al Éxodo. Vamos a ubicarnos entonces en el versículo 15, que es un versículo anterior al que comenzamos a leer. Hoy comenzamos a leer desde el versículo 16, pero vamos a irnos un versículo antes. El versículo 15 nos dice: sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey,
huyó de nuevo al monte él solo. Entonces vemos a Jesús en la montaña. Ante la multiplicación de los panes, la gente concluyó que Jesús debía ser el Mesías esperado, pues de acuerdo con la esperanza de la época, el Mesías repetía el gesto de Moisés de alimentar al pueblo en el desierto. Por esto, de acuerdo con la ideología oficial del pueblo, pensaban que Jesús era el Mesías y por ello quiso hacer de él un rey. Este llamado del pueblo era una tentación tanto para Jesús como para los discípulos. En el Evangelio de Marcos, Jesús obligó a sus discípulos a embarcar inmediatamente y a ir para el otro lado del lago. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 45. Lo pueden revisar en su Biblia. Jesús quería evitar que ellos se contaminaran con la ideología dominante, señal de que el fermento de Herodes y de los fariseos era muy fuerte en esa época y en ese momento. Jesús, él mismo se enfrenta con la tentación y la supera por medio de la oración en la montaña. Ese es el sentido de la oración en la montaña de Jesús, vencer la tentación. Vayamos ahora al versículo 16 hasta el 18. Y leemos allí que al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y dice la lectura: soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Entonces aquí vemos la situación de los discípulos. Ya era tarde, los discípulos bajaron al mar, subieron a la barca, se dirigieron a Cafarnaúm, que quedaba al otro lado del mar. Juan dice que ya había oscurecido y que Jesús todavía no había venido a ellos. Además de esto, soplaba un fuerte viento y la mar había empezado a encresparse. Entonces, por un lado, evoca el Éxodo, atravesar el mar. Nos acordamos de ese episodio de Moisés atravesando el mar con el pueblo de Israel en medio de las dificultades de esa persecución de los faraones. Y por otro, evoca la situación de las comunidades en el Imperio Romano. Al igual que los discípulos, vivían en medio de la noche, con el viento contrario y el mar agitado. Y Jesús parecía ausente. Jesús no estaba, no aparecía por ninguna parte. Vayamos a los versículos 19 y 20. Y dice: cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Allá hay un cambio de situación. Jesús llega andando sobre las aguas del mar de la vida. Los discípulos tuvieron miedo. Como en el relato de los discípulos de Emaús, ellos no le reconocieron. Jesús se acerca y les dice: soy yo, no teman. Aquí de nuevo, quien conoce la historia del Antiguo Testamento recuerda algunos hechos muy importantes. El primero, recuerda cómo el pueblo protegido por Dios atravesó sin miedo el Mar Rojo. El segundo, recordamos cómo Dios, al llamar a Moisés, declaró su nombre diciendo: yo soy. Lo encontramos en Éxodo 3, versículo 15. Y número 3, recuerda también el libro de Isaías, que presenta el retorno del exilio como un nuevo éxodo, donde Dios aparece repitiendo numerosas veces: yo soy. Para el pueblo de la Biblia, el mar era el símbolo del abismo, del caos, del mal.
En el Éxodo el pueblo hace la travesía para la libertad, enfrentando y venciendo el mar. Dios divide el mar a través de su soplo y el pueblo lo atraviesa a pie y confiado. En otros pasajes de la Biblia muestra a Dios que vence el mar, por ejemplo, en Génesis 1 del 6 al 10, en Proverbios 8, 27. Y vencer el mar significa imponerle sus límites e impedir que se trague la tierra con sus olas. En este pasaje Jesús revela su divinidad, dominando y venciendo el mar, impidiendo que la barca de sus discípulos sea tragada por las olas. Esta manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudaba a las comunidades a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los hechos de la vida, cuando les dice, no teman. Entonces el último versículo, el 21, quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Es decir, llegaron al puerto deseado. Versículo 21. Ellos quieren recoger a Jesús en la barca, pero no es necesario porque llega de una vez a tierra, hacia donde iban. Llegan al puerto deseado. Y el Salmo dice, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se aquietaron. Se alegraron al verlas tranquilas y Él los llevó a puerto deseado. Salmo 107 del verso 29 al 30. Bien, y habiendo hecho un recuento de todos los detalles de este texto y enumerado también la concordancia con el Antiguo Testamento y con el Salmo, vamos entonces a ver el siguiente paso, qué me dice a mí el texto, cuál es el mensaje que podemos sacar para nosotros hoy, año 2023. ¿Qué nos dice el texto? Y podría yo compartirte de mi meditación personal que cuando veo que en la lectura detallan que inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces y cuando la multitud ya estaba saciada, Jesús mismo se despidió de ellos y le ordenó a sus discípulos que embarcaran. Dice la lectura que la tarde estaba avanzada, que ya estaba oscureciendo. Nos dice la tradición de la Iglesia que se ha visto en esta barca la imagen propiamente de la Iglesia en medio del mundo, que se encuentra zarandeada a lo largo de los siglos por el oleaje de las persecuciones, de las herejías, de las infidelidades. Aquel viento, comenta Santo Tomás, es figura de las tentaciones y de las persecuciones que padecerá la Iglesia por falta de amor. Porque como dice San Agustín, cuando se enfría el amor, aumentan las olas. Sin embargo, el viento, la tempestad, las olas y las tinieblas no conseguirán que la nave se aparte de su rumbo y quede destrozada. Desde los primeros momentos tuvo que afrontar contradicciones dentro y fuera. También en nuestros días la Iglesia sufre esos embates. La Iglesia es nuestra madre y con ella nosotros, sus hijos, también recibimos esos coletazos, esas consecuencias de la turbulencia que se vive dentro de esa barca de la Iglesia. No es algo nuevo. Desde que Jesucristo, nuestro Señor, fundó la Iglesia,
Esta madre, que es nuestra madre, ha sufrido una persecución constante. Quizás en otras épocas las agresiones se organizaban abiertamente. Ahora en muchos casos se trata de una persecución solapada. Hoy como ayer se sigue combatiendo a la Iglesia. Cuando oímos voces de herejía, cuando observamos que se ataca impunemente la santidad del matrimonio y la del sacerdocio, la concepción inmaculada de nuestra Madre Santa María, su virginidad perpetua, como todos, con todos los demás privilegios y excelencias con que Dios la adornó, el milagro perenne de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, el primado de Pedro en la figura del Papa, la misma resurrección de nuestro Señor también es atacada. ¿Cómo no sentir toda el alma llena de tristeza? ¿Cómo no sentir esa tristeza, hermanos y hermanas, si somos católicos, si estamos en esta barca y a todos nos salpica esta tempestad? Pero tengan confianza, nos dice el Señor. La Santa Iglesia es incorruptible. Nos hacen sufrir los ataques a la Iglesia, pero a la vez nos da una inmensa seguridad y una gran paz que Cristo mismo esté dentro de la barca. Vive para siempre en la Iglesia y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Durará hasta el fin de los tiempos. Todo lo demás, todo lo humano pasa, pero la Iglesia permanecerá siempre tal como Cristo la quiso. Hermanos y hermanas, si permanecemos cerca del Señor, mediante la oración personal y los sacramentos, lo podremos todo. Con Él, las tempestades interiores y las que vienen de afuera se tornan ocasiones de crecer en la fe, en esperanza, en caridad, en fortaleza. En cambio de derrumbarnos, saldremos fortalecidos. Quizá con el paso del tiempo comprendamos el sentido de estas dificultades. De todas las pruebas, tentaciones y tribulaciones por las que hemos de pasar, si estamos junto a Cristo, saldremos con más humildad, más purificados, con más amor a Dios, y siempre, siempre contaremos con la ayuda de nuestra Madre del Cielo. Bien, y ahora te invito a que, después de haber identificado este mensaje, le respondamos al Señor con una oración. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a vivir en comunión eclesial con los hermanos y nuestros pastores, los sacerdotes. Y tú mismo nos invitas a aportar calor fraterno a la convivencia y nuestra misma colaboración al servicio común del Evangelio. Gracias, Señor, por habernos elegido. Gracias por habernos llamado por nuestro nombre y perdona nuestros fallos, nuestros miedos, nuestros bloqueos. Queremos, Señor, responderte con generosidad a esa llamada tuya para que sirviendo a los hermanos, especialmente a los más pobres, te estamos sirviendo a ti, Señor. Concédenos asumir nuestras propias responsabilidades en la edificación interna de la comunidad cristiana, en la difusión de tu reino entre los hombres, bajo el impulso del Espíritu Santo, ese Espíritu del Cristo resucitado. Amén. Gracias, Señor, gracias. Bien, es hora ya de despedirnos. Hemos llegado al final de esta lección divina. Maravillosa lectura la de hoy, como la de todos estos días. Unas lecturas pascuales que nos llevan a la esperanza, a no tener miedo, a no vacilar
y a trabajar de la mano con nuestros pastores por el bienestar de la Iglesia, por la defensa de la Iglesia, por la defensa de nuestra fe. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota. Recuerda apoyar este video con el me gusta, suscríbete al canal, comparte con los que tú crees que puedan valorar y puedan necesitar este método de oración y comenta en la casilla de comentarios. Te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y te digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Bendiciones.